Bueno, seguimos con una configuración sumadora. Vamos a trabajar ahora con una función de transferencia diferente. Ahora mi función de transferencia va a ser bout igual a 4.7 bin menos 3. ¿Qué diferencia tenemos ahora? Que tenemos la diferencia que ahora mi función de transferencia necesita un voltaje o un elemento que lleva un menos 3. Eso implica que necesitamos ajustar el voltaje de referencia. Bueno, tenemos otra vez nuestras dos partes importantes, la parte de la ganancia y la parte de la constante que tenemos que trabajar. Ahora, sabemos que es un sumador inversor, así que de entrada podemos pensar que necesitaremos una configuración de inversor con ganancia unitaria a la salida, para que me corrija. Ahí está, para que me corrija el signo. Así que esto va a ser de un K, una salida de amplificación unitaria, solamente para que me corrija el signo. Y todas las conexiones a común necesarias. Ahí está. Después, vamos a empezar a agregar elementos. Sabemos que una configuración sumador inversor va a ser algo así. Ahí está. Donde por acá vamos a tener voltaje de entrada y voltaje B de referencia. Sabemos que esto va a ser RF, esto va a ser R1, esto va a ser R2. ¿Okay? Sabemos también que nuestra función de transferencia original o la ecuación que me controla este tipo de configuraciones va a ser bout igual a menos, vamos a tener RF sobre R1 por voltaje de entrada más RF sobre R2 voltaje de referencia. Este término va a ir emparejado con este término. El término RF por voltaje de referencia sobre R2 va a ir completito contra el menos 3. Empezamos a hacer las igualdades para despejar. ¿Okay? Sabemos que entonces RF sobre R1 igual a 4.7. Y ojo, ya hay resistencias que tienen un valor de 4.7, así que podemos colocar acá 4.7K. Listo. De esta manera ya tenemos una base de trabajo. Establecemos que aquí va a haber 4.7K y despejando R1 vamos a tener que 4.7K sobre 4.7 me da un valor de 1K. Ese 1K va a ir colocado aquí. Listo, donde está mi voltaje de entrada. Después trabajamos con la parte del menos 3. Con la parte del menos 3, aquí vamos a tener que jugarle un poquito con el voltaje de polarización. Ya sabemos que la resistencia RF va a valer 4.7K. Sabemos que R2 tiene que darme un valor que me dé ahí un 3 en combinación con lo otro. Podemos establecer entonces un voltaje de referencia BB negativo. Si nosotros decimos que voltaje B es igual a menos 1 volt, o sea, que ya me esté dando este negativo por acá, nos ahorramos de problemas. Porque entonces ese menos 3 solamente va a tener que recurrir del 4.7K sobre R2 igual a 3. Tal cual. Despejando de aquí R2, tendríamos que es 4.7K sobre 3. Y esto nos va a dar que 4.7 entre 3
una resistencia de 1.566K. ¿Qué bien le podrían decir? Es una resistencia que no podemos encontrar, una resistencia que no es comercial. Pues sí, pero nos aproximamos al valor. Por ejemplo, si hay una resistencia de 1K en serie con una de 500, otra de 50, o podemos ahí hacer algunas combinaciones raras, ¿no? Pero el caso es que ya tendríamos nuestro valor de resistencia. Dejando y dándole como prioridad a este valor de acá. Incluso podemos jugarla con el voltaje de referencia. Voltaje de referencia que es un poco más fácil de ajustar. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, vamos a establecer ya los valores de referencia que necesitamos. Tenemos una RF de 4.7, tenemos una R1 de 1K y tenemos una tentativa de R2 de 1.566K. ¿Ok? Voy a borrar esto. ¿Cómo o a qué me refiero con jugarla con el voltaje? Sabemos que la combinación me tiene que dar 1.566K, ¿ok? Para que me dé un 3. El término completo sería RF sobre R2 por voltaje B igual a menos 3. Eso me obliga a que mi voltaje sea forzosamente negativo. ¿Okay? Como tenemos que una R2 me dio un valor muy raro, vamos a ajustarlo mejor a valores más conocidos. Vamos a decir entonces que R2, en vez de ser 1.566K, démosle un valor cercano, ¿qué les gusta? A un K. O sea, RF, vamos a darle el valor de 4.7K. R2, démosle un valor de, vamos a decir 1.2. Para que no sea 1 y para que no sea tan fácil. Okay. Cuando tenemos algo como esto, sabemos que los Ks se van a terminar eliminando. Y solo tendríamos esto. Hay que despejar cuánto va a ser entonces el voltaje de referencia. Voltaje de referencia va a ser igual a menos 3, que va a multiplicar a 1.2 sobre 4.7. Tendríamos 1.2 por menos 3 entre 4.7. O sea que mi voltaje de referencia tendría que ser de menos 0.765 volts. Entonces a lo mejor es más fácil establecer un voltaje de referencia con esto, con un potenciómetro o con un trimmer o directamente de la fuente, que estar haciendo combinaciones de referencias raras. Así que hacemos el cambio, establecemos que mi resistencia 2 va a ser de un valor conocido de 1.2K, mi resistencia F queda igual, mi resistencia 1 queda igual. El detalle es que ahora, en vez de tener este valor de 1 volt, lo establecemos como de menos 0.765 volts. Tal cual. Y ahora sí, podemos empezar a armar ya nuestro circuito. Vamos a mover esto. Vamos a mover esto para acá. Vamos a expandir esto. Vamos a expandir esto. Vamos a mover esta cosa un poco para acá. Listo, ya tenemos la estructura del circuito. Ahora falta armarlo de una manera un poquito más real, ¿no? Otra vez, por acá ya podemos establecer también cuáles van a ser, ¿no? Los valores que van a ir directamente groundeados va a ser este, que no lo coloqué, que sería la terminal inversora del primero. La terminal que va a la parte negativa, la terminal no inversora del segundo. Sabemos que del 8 tiene que ir
a la alimentación positiva. Y sabemos que entre la salida y este tiene que haber una resistencia así de 1K. 1K. Después sabemos que de aquí va a haber otra resistencia de 1K que va a ir conectado a la salida del otro. Sabemos que por aquí va a venir mi valor de salida, el cual va a ir referenciado a grounded. Esa es la parte que corresponde a esta sección. Ahora, del lado izquierdo, vamos a tener una resistencia de retroalimentación que va a ser mi 4.7K, que va a ir de la salida a la terminal inversora. Y a la terminal inversora vamos a pasarle dos valores de resistencia. Por aquí vamos a tener nuestro valor de 1K y nuestro valor de 1.2K. Por acá vamos a tener nuestro voltaje de entrada. Y por acá vamos a tener el voltaje de referencia de menos 0. Déjenlo borro. Va a ser nuestro menos 0.765 volts, que corresponde a nuestro voltaje de referencia. Y ya tenemos el circuito armado. Así es como debería de quedar. Ahora, los valores del voltaje VSS va a depender de mi rango de entrada. O sea, si yo le meto un voltaje de 1, por ejemplo, en el Vin, esto va a ser 4.7 menos 3, 1.7. Si le meto un voltaje de 2, positivo, me va a dar 4.7 por 2, que sería 9.4, menos 3, que sería un 6.4. En la parte positiva no hay tanta bronca, porque voy a tener el elemento menos que me lo va a estar limitando. La parte negativa de voltaje de entrada, ahí sí. Por ejemplo, si le meto un menos 1, me va a dar menos 4.7, menos 3, menos 7.7. Le meto un menos 2, me va a dar un menos 9.7 menos 3, menos 12.7. Entonces, todo va a depender de mis rangos de voltaje de entrada. Completamente. Eso lo podríamos ver ya después, cuando estemos en la parte de las prácticas. Pero, como lamentablemente no vamos a tener parte de prácticas, vamos a tratar de establecerlos ya una especie de voltaje de entrada. Digamos que para un voltaje de entrada que va a estar rankeando entre menos 2 volts y 3 volts, sabemos que eso nos va a producir un voltaje de salida 1, un voltaje de salida 2. Para el voltaje de salida 1 sería menos 2 por 4.7 menos 3, un valor de menos 12.4 volts. Y para el voltaje de salida 2, 3 por 4.7 menos 3, me daría un valor de 11.1 volts. Para poder tener un trabajo seguro y para poder estar dando el rango de voltaje y no entrar en saturación, yo necesitaría ponerle un 25 volts de voltaje SS. Pero pues le damos un pequeño margen. 26 volts de voltaje SS y eso me garantiza que voy a tener 13 positivos y 13 negativos para la entrada y la salida. De esa manera ya tenemos suficiente para poder la polarización.